Pues fui presidente del año 1987. 86 era presidente, pero las fallas de 87 hasta 1993. Pues hubieron muchos, la verdad. Y primero que nada quisiera agradecer a todos los componentes que estuvieron en aquella época, algunos ya fallecidos, por lo que se volcaron con la falla, o conmigo en este caso, para que la falla pudiera salir del bache en la que estaba metida. Entonces problemas tuvimos muchos porque el de la iluminación no quiso contratarnos, el de la imprenta no quiso contratarnos, la banda musical no quiso contratarnos, la Flor no quiso contratarnos, tuvimos que movernos para buscar gente nueva que nos hiciera todo lo que se hace en la Semana Fallera. Entonces tuvimos problemas. Incluso el pirotécnico dijo que no venía, el señor Zarzoso dijo que no venía. Lo convencimos para que viniera, diciéndole que 15 días como máximo después de haber quemado la falla, iríamos a altura y le daríamos un talón por el total de las mascletas y de la Nidelhoek. Y así lo hicimos. Antes de los 15 días nos presentamos varios miembros de la junta directiva en altura y le dimos un talón por todo lo que había hecho. Dijo que era la primera falla que le pagaba todo en un talón desde que él tiraba mascletas o castillos. Y nada, después tuvimos la suerte de que celebramos el día de San Juan, una hoguera, y se nos presentó aquí el señor Zarzoso con una mascleta mixta que no quiso cobrarla, que nos la regalaba la falla, porque habíamos cumplido con lo que le habíamos dicho. Pues como presidente introduje bastantes cambios. Introduje el de colaboradoras, no colaboradores, que era para que toda la mujer del fallero, que como pues se venían aquí y ponían las mesas para las cenas, limpiaban el casal, hacían chocolate con churros, y la gente joven, pues de unos 25 años que no lo hacían, decían, ¿y estas mujeres qué hacen aquí? Cenan, tal, y no pagan nada. Por ese motivo puse la cuota de colaboradoras, que era una cantidad mínima, pero por lo menos colaboraban con la falla en algo. Después también hicimos el reglamento de régimen interior en el año 1988. Cambié las cuotas de los infantiles porque antes había mucho fallero infantil que era solamente fallero infantil. Quiero decir, no estaban los padres. Entonces pasar de infantiles a mayores era pagar casi el doble de cuota. Entonces introduje la cuota de juveniles, que era una cosa intermedia entre los infantiles y los mayores. Después también cambié lo de la elección de presidente infantil. La elección de presidente infantil no era al tuntún ni al voleo, sino fallero infantil, que le tocaba el distintivo d'or, entraba en un sorteo para ser presidente infantil. Con un papelito se ponían los nombres y sacaba y se sabía quién era el presidente infantil. El presidente infantil ya estaba en activo desde que era nombrado presidente infantil, no desde que se hacía la presentación. O sea que todos los actos que habían, por ejemplo, vamos a poner que el primero fuera la procesión de la Virgen, ya representaba la falla como presidente infantil. Anteriormente empezaba el día de la presentación y finalizaba el día de la presentación. Pero si no recuerdo mal, creo que fue en el año 87 u 88, ya se cambió el presidente infantil, que fue el hijo de Manuel Hernández, todos conocidos por el Patillas, que dijo que su hijo finalizaba el día de... Porque claro, decirle a un chiquillo que ha sido nombrado presidente infantil en la presentación y que el día 19 de marzo finaliza, era muy gordo. Entonces él dijo, no, conmigo tranquilamente lo puedes hacer. Y se hizo con él el cambiar el presidente infantil. También la juventud, los de 14, 15 años, me pidieron a ver si les podía habilitar un local para poder reunirse en la Semana Fallera y no tenerse que ir a otras fallas a divertirse. Entonces se creó una barraca para que tuvieran ahí su música, tuvieran su diversión y le pusieron de nombre La Clandestina. Quedarme con todo, no hay ninguno que sea mejor que el otro. Las falleras mayores cumplieron todas, yo cumplí con ellas, actos que había que ir venían y actos que había que ir pues iba yo con ellas.
Pues se hacían como anteriormente, lo que pasa es que es más cantidad, por lo que digo, porque estábamos en un bache y había que salir del bache. Y se hacían verbenas, se hacían concursos de playback. La verdad es que cuando terminó el ejercicio terminamos con superávit, o sea, pagamos todo lo que debíamos y aún nos sobró casi 100.000 pesetas. Y eso es el primer año de presidente. Pero, ya lo digo, vuelvo a dar las gracias a todos los que ayudaron para que eso se pudiera hacer, porque las falleras traían tortillas de patata, traían blanco y negro, traían tomate frito, traían pisto, todo para que en las verbenas se vendieran bocadillos, la falla no se gastara dinero y pudiera ganar más dinero para poder salir del bache. Y el bache era bastante grande. Pues dejé el cargo porque ya eran 7 años y pensaba que en 7 años ya no podía hacer nada nuevo. Entonces dije que dejaba el cargo para que entrara gente nueva y que la falla pues pudiera ir más arriba. Pues contar que en mi primer año de presidente tuvimos como primera persona o fallera de la Corte de Honor de la Fallera de Valladolid de Valencia a Sofía Ortiz Ferrer. También se compraron sillas y se hicieron bancos para que pudiéramos caber mejor en el casal, porque con las sillas era casi imposible, pero faltaban sillas. También decir que después de hablar mucho con los 4 presidentes de la Malvarrosa, conseguí hacer una misa de campaña en los Escolapios el día de San José, cosa que hasta la fecha ni se había hecho ni se ha hecho otra vez, pero los 5 presidentes lo acordamos y lo hicimos.